Entonces, como les decía, es importante este tema porque los médicos estamos dados a que las normas jurídicas no nos interesan. Y le decía al doctor Gonzalo antes de comenzar la charla que realmente tienen que interesarnos porque en Colombia la norma se presume conocida. Uno no puede ir frente a un juzgador a decir no conozco la norma se presume conocida. Por lo tanto, hoy en día es indispensable que los médicos estemos, vamos a tomarlo así mejor, que los médicos estemos prontos a conocer este tipo de normatividad. Por favor. Quieto. Bueno, entonces el tema que tenemos hoy es muerte encefálica, eutanasia activa en Colombia. La definición de muerte encefálica viene históricamente desde hace mucho rato ya, pero inicialmente a nivel mundial se le conocía como coma, irreversible. En este caso le daban el nombre de muerte cerebral. Todavía eso de muerte encefálica, que hoy en día es mundial, se hablaba de muerte encefálica. Y fue en esa universidad de Harvard, cuando 10 médicos, un abogado, un teólogo, se reunieron y dieron la primera definición clínica de lo que era la muerte cerebral. Allí está la definición clínica de muerte cerebral en aquellas circunstancias en las cuales el paciente tiene ausencia completa, ¿sí?, de conciencia, motilidad, sensibilidad y ausencia de respiración espontánea acompañada de un electrocardiograma plano. Ese era lo que se tenía en ese momento, hablando de 1968. Más tarde, en 1995, la Academia Americana de Neurología pues sigue con el término muerte cerebral, pero habla de estos puntos en los cuales se va a diferenciar o a decir que la muerte cerebral es un coma con ausencia de reflejos de tallo, y ellos le hacían un test de apnea positivo y descartaban unas condiciones diagnósticas que podían interferir, como eran problemas de tipo metabólico o problemas de tipo farmacológico, en los cuales el paciente pudiera aparentar una muerte cerebral, y dejaban al libre albedrío las pruebas diagnósticas que se pudieran suscitar en ese momento. Allí entonces se hablaba de una muerte cerebral en los años 1995. En Colombia, ya entrarlo en el terreno nuestro, la primera norma que se sabe habló de esto fue la Ley Novena de 1979. En ella se realizó o se dejó plasmado que había que hacer un acta de defunción, o sea, un registro civil de defunción, lo que le llamaron en ese momento una certificación de muerte, y ya se empezó a tocar el tema de lo que es la donación de órganos, pero en una forma muy superficial en este momento. Históricamente continuamos este paseo, digamos, jurídico, en el cual nace a la luz jurídica de Colombia una ley que es la Ley 73 de 1988, que está vigente, y que en ella se estableció algo muy importante. Ese 6 quiere decir que una persona se presume donante luego de que 6 horas de estar en un hospital o en una entidad se le puedan en ese momento, esas 6 horas, extraer los órganos, y la familia no podría supuestamente hacer nada. Son 6 horas de presunción de donación de órganos. Se accidentó usted, llegó una urgencia, está con todos esos criterios, puede usted, la norma prevé que usted puede ser un donante de órganos si los familiares no se oponen. Entonces, se dictan otras disposiciones en materia de donación y trasplante de órganos y componentes anatómicos para fines de trasplante u otros usos terapéuticos. Esa norma fue demandada en su artículo número 2, ¿sí?, por inconstitucional ante la Corte, pero se declaró exequible, ya lo vamos a ver más adelante. Luego sale el decreto 1546 de 1998 y ya define lo que es la muerte encefálica. Entonces nos ponemos a tono con el contexto mundial y allí se fijan los 7 parámetros que nosotros vemos aquí y que ustedes están leyendo, en los cuales tenemos que tener en cuenta los médicos para poder hablar de una muerte encefálica. Ahí es importante lo del 7º punto de los tóxicos y metabólicos reversibles y la hipotermia inducida, porque nosotros los anestesiólogos muchas veces
estamos allí comprometidos con el uso en cuidados intensivos de fármacos que pueden llevar al paciente a una situación clínica muy parecida a la de un coma. El decreto 2493 de 2004 habla de la muerte encefálica y fija unos criterios ya para los menores de 2 años en su artículo 14, que no es el momento para traerlos acá, pero son muy precisos y ustedes pueden prácticamente a través del Google ingresar y observar la norma aquellos que trabajan con anestesia pediátrica. Y habló de las excepciones farmacológicas en las cuales estaban las drogas hipnóticas y los relajantes musculares en determinado momento. Hablaba de que había que tener 2 médicos para determinar la muerte encefálica y que uno de ellos fuera un científico en ciencias neurológicas, llámese neurocirujano o llámese neurólogo, ¿verdad? Y también habló de que tenían que haber las 7 condiciones que decía la norma anterior que ahorita vimos y que debían ser consignadas en la historia clínica, porque eso es lo importante, y establecer el llamado test de certeza, que es a través de un examen diagnóstico, el cual nosotros vamos a ver cuáles son ellos los que tenemos en cuenta. Esta sentencia fue muy importante porque decretó exequible el artículo 2, como les había hablado, de la ley 73 del 88, donde se dice que nosotros en las primeras 6 horas de permanecer en una institución y nadie reclamar a la persona, nos constituimos en unos donantes, presunción de donación de órganos, se llama desde el punto de vista jurídico. Entonces nadie podría reclamar acerca de esta situación en determinado momento. Por eso coloqué allí, apareció la familiar diciendo no pueden hacerlo antes de las 6 horas, no podremos entonces optar por tomar esos órganos. Hay unas guías que a nivel colombiano que tienen 4 elementos importantes. Esta es la primera que se recomiendan para que nosotros los médicos tengamos en cuenta. Y tienen unas condiciones. Por ejemplo, el documento de que nosotros suscribamos para esto tiene que estar anexo a la historia clínica. Es un anexo de la historia clínica y que esos 2 médicos, uno en ciencias neurológicas, no tenga una interdependencia, o sea que no sea una persona que esté absolutamente independiente actuando y no pertenezca a un grupo de trasplante, porque puede tener sus intereses personales de tomar esos órganos para ser donados. Entonces, esas son condiciones importantes. La segunda condición sería esta. Hay unos prerequisitos, ahí están establecidos, que el paciente tenga una estabilidad hemodinámica, todos sabemos acá que es una estabilidad hemodinámica, que su oxigenación y ventilación sea la correcta, que tenga una temperatura central mayor de 36 grados centígrados, que no haya alteraciones metabólicas como lo dijimos y que no haya presencia de fármacos anestésicos que pueden producir y que sus electrolitos estén normales. Esta es la segunda condición. La tercera sería la siguiente: un examen clínico en el cual nosotros encontráramos que no hay respiración espontánea en el paciente, que las pupilas están dilatadas, que no hay reflejos pupilares, no hay reflejo corneano, no hay reflejo óculo-vestibular, no hay reflejo nauseoso y no hay reflejo de oxígeno. Todos nosotros estamos entrenados en buscar este tipo de reflejo en los pacientes. Y si ese paciente no los tiene, estaría cumpliendo con la tercera condición. Y una cuarta condición, que es el test diagnóstico auxiliar, que es obligatorio y que tomando uno solo de estos 4 exámenes, nosotros podemos optar, aunado a lo que acabo de interpretar de ese protocolo, podemos decir que se puede dar la condición. Conclusión: uno como médico anestesiólogo tiene que saber que es una muerte encefálica, porque en cualquier momento puedes tú estar frente a ella. El médico está obligado a conocer las normas, lo dijimos ahorita, y que quede esto como un consejo para ustedes. Tenemos que cumplir las normas, somos sujetos de derecho, y que las guías son un elemento probable de buena praxis. Si usted se ciñe a un protocolo, le puedo garantizar que ni ético, disciplinario, ni penal, ni administrativo, ni civil va a tener ningún tipo de problema. En cuanto al otro tema, ya terminamos para... No, porque hablabas de un electrocardiograma
electroencefalograma. Electroencefalograma. En cuanto al tema de la eutanasia, quiero decirles que en el ámbito nacional, como lo dijo el doctor Gonzalo, hay 3 normas importantes. Esas 3 normas están basadas en lo siguiente: en 2 sentencias y en una resolución. Bien, hemos sabido nosotros, y para hacérselo fácil de entender a los médicos, y esto está en cuestionamiento en este momento con lo de la adopción gay, la Corte actual tiende tiende, para ponérselo fácil, a producir elementos que el Congreso es el que debía establecer. Y está el proyecto de ley de eutanasia en el Congreso, pero vemos que ya aquí esta Corte ordenó al Ministerio que hiciera una resolución, o que emanara una resolución en la cual se dictaminara cómo debe hacerse la eutanasia en Colombia, cosa que no hizo la Corte anterior porque aquella exhortó en el año 97. Entonces vemos nosotros cómo aquí la sentencia C-239 del 97, que fue demandado el artículo 326 del Código Penal de ese entonces, que era del 80, ahora nos rige el Código Penal del 2000, que es la ley 599. Vemos nosotros que allí se demandó el derecho a la vida y el derecho a la igualdad. ¿Por qué? Porque decían que el homicidio pietístico, o sea, el homicidio por piedad, tenía una pena muy baja, de 3 meses a 6 años. De 6 meses a 3 años, y eso no podía ser frente al otro homicidio que tenía más de 10 años. Entonces por eso la demandaron, pero la Corte consideró que el artículo era exequible, o sea que no iba contrario a la Constitución, y dijo, no, tiene que haber una excepción a eso: el consentimiento del sujeto pasivo y el profesional de la medicina que practique esto. Entonces, ve que yo subrayo ahí, exhortó. Por eso fue que no se dio en ningún momento una eutanasia desde el 97 hasta que aparece la de este año que hicieron en Pereira. ¿Por qué? Porque había un vacío jurídico, había una temeridad por parte de los médicos. Y la sentencia T970 de 2014 establece estos parámetros que nosotros leemos ahí, estos 3 parámetros son importantes en esa sentencia. Esta misma sentencia, y lo considero importante, dice que el paciente tiene que tener un padecimiento de una enfermedad terminal que produzca intensos dolores. Primero, es muy subjetivo, ¿verdad? El consentimiento libre, informado e inequívoco, como lo habló el doctor Kamal. Y los criterios que deben tenerse, que son la prevalencia de la autonomía del paciente, la celeridad, ¿verdad?, la oportunidad y la imparcialidad. Eso fue lo que dice esta sentencia nueva de 2014, ¿verdad?, a la cual se acogió. Esta sentencia ordenó al Ministerio de Salud y de la Protección Social que emanara una directriz para que estas instituciones fijaran la posibilidad de la eutanasia. Y esto salió a partir de una señora Julia, que en el año 2008 tuvo un cáncer de colon, que al 2010 ya le había hecho metástasis a pelvis, y que al 2013 le hizo metástasis a pulmón y abdomen. Y esa señora murió esperando la autorización de eutanasia porque no se había dado. La Corte consideró que debía continuar y terminó dando esta orden al Ministerio, y por lo cual después de esa orden nace la famosa resolución 1216 de 2015, que es la nueva y que nos interesa a nosotros porque allí habla que el paciente debe ser un enfermo en fase terminal. Deben haber criterios de garantía del derecho fundamental a morir con dignidad basados en la anterior sentencia del año 97, y esto es nuevo, se le deben dar cuidados paliativos, que no estaba contemplado. O sea, ese paciente no se le puede abandonar en el momento en que esté incurso en un proceso tutelar. Y las instituciones les dejó claro, señores, ustedes tienen que tener un sistema de hospitalización mediana o de alta complejidad en cancerología. No toda institución puede tener esto. El servicio de paciente crónico o el servicio de atención domiciliaria. Y debe tener protocolos de manejo paliativo. Entonces, la norma dice alguno de estos que tenga la institución. Si no los tiene, ante una petición a una IPS de un paciente que quiere morir dignamente, tiene que informarle a la EPS, y la EPS tomar las determinaciones. Como es importante también saber ustedes, y creo que es lo más importante que quiero dejarles de esta charla, es cómo se conforma ese comité de muerte digna. Lo conforman el médico,
¿sí? Lo conforma un abogado y lo conforma un psiquiatra o una psicóloga, pero que tiene una característica fundamental, una psicóloga clínica, no cualquier psicóloga, tiene que tener especialización o maestría en psicología clínica. Ese comité tiene, a partir de que llega la solicitud a la IPS, tiene 10 días para su estudio. Y luego de que el comité determina si vamos a hacer la eutanasia, tiene 15 días la institución para practicar la eutanasia. Lo que pasó en Pereira, en la clínica de Occidente Oncológica, fue que el papá del matador había solicitado su eutanasia, se había remitido a esa clínica, tiene todas las condiciones, pero un médico dio objeción de conciencia en ese momento. El grupo interdisciplinario que está aquí no puede tener la posibilidad de objeción de conciencia que le da la Constitución. Tiene que estar convencido de que puede actuar. Por lo tanto, las IPS tienen que buscar el personal adecuado para eso. Ahora, yo me pregunto, ¿cuánto valdría un servicio de esos? En eso tendríamos que trabajar también, porque no es algo que debamos hacer gratis al Estado y a las IPS. Debe tener un costo mayor, debe tener un costo mayor. Entonces, esto era lo que quería hablarles para estar en tiempo sobre lo que es hoy en día el marco legal de lo que es la muerte encefálica y la eutanasia. Muchas gracias por haber escuchado.